El grupo colaborativo número 22, integrado por Mayra, Julián, Jorge, Carlos y Joiner, en la presente fase final del curso Bases de Datos, estudiaremos la empresa Motomás de la ciudad de Florencia, que actualmente cuenta con 5 empleados. Su actividad económica es el servicio técnico a motocicletas y la venta de partes e insumos para las mismas. En la área que vamos a estudiar, en el área de almacén, se encontró que llevan el registro de manera manual, en donde en tarjetas tipo Cardex ingresan los datos de los productos, e ingresan a mano el ingreso y la salida de cada producto. Esto pues muchas veces genera confusión a la hora de los conteos, a la hora de hacer inventario, puesto que gastan mucho tiempo y al momento de realizar el conteo de cada producto pues se puede generar errores y al final del inventario van a aparecer productos que no están. Lo que se le propone al jefe o al encargado de la empresa es la creación de una base de datos en donde ellos ingresen cada producto, cada entrada y cada salida, con el fin de controlar el inventario actual de la empresa y donde ellos puedan verificar en tiempo real lo que realmente se encuentra en bodega. Con esto a la empresa se le genera o se le ayuda a ahorrar tiempo y costos para poder prestar un mejor servicio a los clientes. Humberto Bejarano, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia del programa Base de Datos Avanzada en la etapa fase 4. Esta es una presentación sobre la justificación selección base de datos multidimensionales en el caso de estudio Centro de Servicio Motomás S.A. Para empezar con esta justificación daremos una definición de lo que es una base de datos multidimensional. Las bases de datos multidimensionales se utilizan para crear aplicaciones de procesamiento analítico en línea, donde su objetivo principal es el de agilizar la consulta de grandes cantidades de datos o de grandes dimensiones y son más versátiles a la hora de realizar consultas, facilitan el análisis de información al poder extraer datos de forma selectiva. Con esta consideración presentaremos nuestra justificación. En la velocidad que nos envuelve la tecnología actualmente, hace inevitable que nuestra cotidianidad gire al mismo ritmo, haciendo que, por ejemplo, la dinámica del sector empresarial pueda dar una respuesta casi que de forma inmediata a los problemas que pueda presentar en determinado momento de acuerdo con su actividad. Es por esto que en el caso particular de la empresa Centro de Servicios Motomás S.A., requiere de forma inmediata la consolidación de su inventario en un sistema de información de base de datos que le permita ser más eficiente en el análisis de su información interna. Es aquí donde creemos se justifica la implementación de una base de datos multidimensional para su caso específico, ya que es una tecnología informática dinámica, fácil de usar, que permite dar solución en la prontitud de consulta y análisis de información que se encuentre previamente almacenada en su sistema de información. Eso es todo por esta presentación. Muchas gracias por su atención. A todos los compañeros un cordial saludo, mi nombre es Jorge Eduardo Bernal Cristancho, de antemano mil disculpas por la rapidez al momento de hacer este video, pues el tiempo es muy corto, pues con todo el tema que tenemos que explicar. La parte que me correspondió es base de datos multidimensionales, que es la que más se ajusta a dar la solución a la problemática que se expuso con los compañeros y fue la elección de una bodega de repuestos de motocicletas. Les comparto y les comento que lo que más se adecua es una base de datos mediante cubos OLAP. Las bases de datos multidimensionales, pues su división la tenemos en ventas, unidades, valor, tiempo, sucursales, los ítems y los clientes. Dentro de ellas también iremos a manejar facturación, dentro de ellas también iremos a manejar el tema de los vendedores y también iremos a manejar el tema de los diferentes inventarios. ¿Cuál vendrá a ser nuestra metodología a diseñar nuestra bodega de datos? La planeación del proyecto, que ya la tiene uno de los compañeros, él ya la está trabajando y lo expone en otra parte del video. La definición y requerimientos del negocio ya están planteados también como el problema.
el diseño y la arquitectura técnica, que también ya lo tenemos como los requisitos. Más adelante voy a hablar del tema de requisitos de software y hardware. El montaje dimensional, que son los diferentes cubos de datos y los inventarios. La especificación y aplicación de los usuarios finales, que los iremos a determinar quiénes son las personas encargadas del manejo de la información. La selección, productos e instalaciones donde va a funcionar, el diseño de los data staging y el desarrollo de las aplicaciones para consultas en usuarios finales, el montaje y la puesta en marcha, y finalmente el mantenimiento y la evolución de nuestra bodega de datos. Les voy a hablar qué es una bodega de datos, cómo es que va a funcionar en este caso. ¿Qué es una bodega de datos? Es una herramienta empresarial utilizada por los negocios que da una solución informática que consolida los datos y fuentes internas y externas de una entidad. En esta situación, en este negocio, solamente vamos a utilizar el tema de inventarios, facturación, proveedores, que nos facilitará las tareas de consulta, análisis de la información. Las características van a ser integridad, temáticas, históricos de nuestros datos, y no volátiles, no van a ser volátiles nuestros datos. La base de datos operacional, entonces la operacional, horizonte de tiempo, son los días de pedidos, los días de entregas, en el manejo de los inventarios, los datos que se pueden actualizar en cuanto a proveedores, clientes, inventarios, los datos warehouse, que es una bodega de datos, como su nombre lo indica, data warehouse, que es el horizonte de tiempo de 3 a 10 años, que es a largo plazo. Los data solo son consultas. ¿Qué es el data warehouse? Es un conjunto de datos integrados y orientados a una materia, que varían con el tiempo y que no son transitorios. Está orientada al manejo de grandes volúmenes de datos provenientes de diversas fuentes o de diversos tipos, en este caso proveedores, clientes, facturación, vendedores. ¿Qué se puede ofrecer en la bodega de datos? La transformación de los datos, repositorios, metadatos, procesamiento analítico de los cubos OLAP y visualización. Las etapas son la justificación. El costo debe ser justificado por la resolución del problema del negocio, por lo tanto una ventaja del negocio. Viene a ser la justificación, viene a ser una ventaja del negocio. La planeación, el análisis del negocio, donde tenemos la definición del enlace, la calidad de los datos, las pruebas de los conceptos. ¿Cómo trabajaría esta bodega de datos? La bodega de datos nos permitirá a los usuarios a acceder a esa información importante, a los clientes, y a buscar relaciones que no nos vayan a afectar nuestras consultas. Las etapas vienen siendo la de diseño, la de base de datos, el ETL y el metadato. La construcción, que vuelve nuevamente el ETL, la construcción de las APP, el data mining, la implementación como etapa final, el entrenamiento de las personas o usuarios finales y la evaluación de su rendimiento y posterior mantenimiento. Tenemos un gráfico donde nos muestra cómo estará diseñada por los cubos OLAP, dónde va a estar almacenada, cuáles van a ser los usuarios finales, cuáles van a ser los aportes, los reportes, los análisis y el minado. Continuamos. Los requerimientos de la construcción del Data Warehouse. En hardware requerimos de un servidor para almacenamiento y manejo de la base de datos corporativa. En software, herramientas de almacenamiento, herramientas de extracción y colección, herramientas de elaboración y reportes de usuarios finales, herramientas de análisis intelligent. Las otras herramientas que vamos a necesitar para la bodega de datos es herramientas de extracción y colección, herramientas de elaboración y reportes de usuarios finales, herramientas de análisis intelligent. Esa es la última, que va a ser la que nos va a dar el análisis de la información para poder tomar las decisiones.
La arquitectura de esta bodega de datos va a ser un repositorio central de donde se alimenta el data mars temáticos, donde los ETL, la bodega de datos que viene siendo el servidor, los usuarios finales que va a estar en ventas, mercadeo, financiero y sistemas de fuentes. Los aspectos de la bodega de datos, el diseño, el mantenimiento y el uso. Esos van a ser nuestros aspectos que van a funcionar en nuestra bodega de datos. Las características de nuestra bodega de datos: la integridad orientada al tema particular, variantes de tiempo y no volátiles. El esquema de copo de nieve. Estos son los esquemas relacionales que vamos a tener en cuenta. El esquema relacional es un poco más complejo, donde va relacionando clientes con proveedores, donde va relacionando el producto con la cantidad, el producto con la existencia, los precios, el IVA. Ahí vendríamos a tener toda la relación de tablas. El esquema estrella es un poco más sencillo, que es el que nos permite como tener los volúmenes de datos un poco más organizados. El modelo dimensional nos representa los objetos del negocio y están conformados por atributos dimensionales y contienen la descripción textual de los temas del negocio. Por último, vamos a hablar de las ventajas que tiene nuestra bodega de datos. Eliminar la duplicidad de la información, disminuir la operatividad de la búsqueda, acceso del procesamiento de la información, disminuir el tránsito de la información a través de los medios alternos como correos electrónicos, medios periféricos, teléfonos, proveer mayor capacidad de almacenamiento histórico, estandarizar el acceso y almacenamiento de la información, ofrecer mayor seguridad, confiabilidad y confidencialidad de la información, racionalizar el uso de los recursos, es decir, computadores, correos, implementar esquemas confiables y contingencias del respaldo de la información. ¿Cuáles vendrían a ser las desventajas de una bodega de datos? No es muy útil la bodega de datos para la toma de decisiones, pues obviamente no va a ser como tan rápida para tomar los datos en Intelligent, como lo hablaríamos en Big Data, que Big Data es un poco más rápido para la toma de decisiones en almacenes de superficie, negocios de mucha cantidad de datos. Ahí no vendría a aplicar una bodega de datos. Requiere una continua limpieza y actualización y transformación de la información, entonces se haría un poco más manual que Big Data, que vendría siendo una herramienta superior. El mantenimiento es lo que tiene que ver con estar actualizando nuestra base de datos con tablas, estar actualizando nuestra base de datos con precios, con ese tema. Requiere una revisión de un modelo de datos, de objetos, de transacciones y demás en el almacenamiento. Tiene un diseño complejo y multidisciplinar. A todos muchas gracias, esta es mi presentación, quedo atento. Mi nombre es Mayra Moreno, voy a hablar acerca de las conclusiones a las que llegamos en este trabajo. Una base de datos multidimensional está optimizada para bodega de datos que se utilizan para el procesamiento analítico en línea OLAP y el almacenamiento de datos. Esto lo consigue gracias a su estructura. La arquitectura de una base de datos de este tipo se compone de una combinación de datos fuentes diversas que trabajan de forma simultánea ofreciendo redes, jerarquías, matrices y otras clases de formato de datos. También facilitan un tipo de análisis muy útil para la empresa Motomas S.A., porque permite extraer datos de forma selectiva y realizar consultas de distinto tipo. Sin embargo, es importante subrayar que si bien los cubos OLAP son muy ventajosos en cuanto a rapidez y procesamiento, pero no es posible modificar la estructura de estas bases de datos multidimensionales, porque cuando sea preciso introducir cambios, habrá que diseñarlos de nuevo.